Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. De acuerdo a estos pasajes que leímos, estos versículos, usted entenderá de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la Cena del Señor. Normalmente cuando estudiamos este tema, lo hacemos basado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, donde está establecida la Cena del Señor por el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Hoy día nos vamos a centrar en los evangelios y es difícil hablar de la Cena del Señor sin repetir las enseñanzas que hemos compartido o se han compartido en otra oportunidad por muchos hermanos. De hecho, el apóstol Pablo decía que él no tenía ningún inconveniente en repetirle las mismas cosas, porque de eso se trata la enseñanza, de repetir las cosas que a veces tendemos a olvidar. Por lo tanto, es difícil poder abordar algún tema sin repetir lo que antes se ha dicho. Pero quiero decirles que como predicadores, nosotros de la iglesia, hemos estudiado el tema, entre todos nos hemos preocupado de estudiarlo, por lo tanto queremos tratar de hacer esto de la forma más apegada a las Escrituras, entendiendo que los elementos que son el pan sin levadura y el jugo de la vid, eso es lo que usted y yo vamos a compartir esta noche. En el Nuevo Testamento hay dos ordenanzas que están establecidas para la iglesia. Una es la Cena del Señor y la otra es el bautismo. Son ordenanzas que estableció el Señor Jesucristo y que debemos cumplir todos los creyentes. De esa misma manera, en el Nuevo Testamento hay también dos ordenanzas que el pueblo judío, o dos elementos que marcaban a una persona para ser parte del pueblo de Dios. Uno era la circuncisión. La circuncisión tenían que hacerla todos los judíos y tenían que hacerla incluso los esclavos, aquellos que eran comprados por precio, y los extranjeros, todos aquellos que querían identificarse o participar de las ceremonias, de las celebraciones del pueblo judío, tenían que estar circuncidados. Y el segundo era la Pascua. La circuncisión, como les dije, era algo que se estableció en el libro de Génesis 17, donde todo varón nacido en casa o comprado por dinero o extranjero tenía que circuncidarse y así poder participar de la Pascua judía. La Pascua era un recordatorio de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron gran parte de los 430 años esclavos. Ellos no estuvieron los 430 años, pero gran parte de esos 430 años estuvieron como esclavos bajo el yugo del faraón. Hay un paralelismo entre estas dos ordenanzas que debe cumplir la iglesia y los elementos que tenía el pueblo judío, porque ellos lo hacían para distinguir. La circuncisión era una señal externa que tenían que tener aquellos que participaran en la Pascua. El bautismo es una demostración pública de una fe que ya operó en el corazón del creyente, de cada uno de nosotros. Es una ordenanza que se hace después que se cree en el Señor. Pero nos vamos a ver por medio de la Escritura que aquellos que participaban en la Cena del Señor tenían que estar bautizados. Eran aquellos que habían creído y aquellos que se habían bautizado.
Por lo tanto, la Biblia nos enseña que todos aquellos que participen de la cena del Señor tienen que ser nacidos de nuevo y bautizados. No hay ningún problema si usted no es bautizado, bueno, esperará hasta la otra oportunidad y nosotros procuraremos, la iglesia procurará también el bautismo para aquellos que no lo tienen. La noche que el Señor Jesucristo, y por eso les decía que no me voy a centrar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, sino lo voy a hacer en los evangelios. La noche que el Señor Jesucristo instauró la cena del Señor, Él con sus discípulos estaban participando de la Pascua judía. Esa era la fiesta que se estaba celebrando en ese momento. El primer día de la semana, nos dice Mateos, en el capítulo 26, versículo 17, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Lucas nos dice que Jesús le encomendó a Pedro y a Juan la tarea de hacer los preparativos para la Pascua. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres? Y Jesús le da instrucciones a Pedro y a Juan. Los demás discípulos no sabían el lugar donde se iba a celebrar la Pascua, posiblemente para que Judas no lo entregara antes de que la celebraran. Ya había acordado Judas entregar a Jesús, pero no sabía el lugar donde iba a estar. Lucas 22:8 nos dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. El acarrear agua era un trabajo que comúnmente hacían las mujeres, no los hombres. Por eso iba a ser notorio que cuando ellos entraran a la ciudad, iba a ser raro ver a un hombre, pero también iba a ser notorio que esa era la persona a la que ellos tenían que seguir. A ese hombre tenían que preguntarle. Los preparativos que ellos tenían que hacer en ese momento consistían en un cordero, pan sin levadura, hierbas amargas, y todo eso ellos tenían que sacrificar el cordero, tenían que prepararlo para que cuando Jesús llegara, celebrara con sus discípulos la Pascua, ya la tuvieran todo preparada. Ellos se adelantaron. Ahora, en el libro de Éxodo capítulo 12 está detallado lo que tenían que hacerse en la celebración de la Pascua. Cada familia tenía que tomar un cordero de un año. Si la familia era muy pequeña, tenían que hacerlo con su vecino más próximo. El cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha, y debía ser guardado durante 4 días. El día 10 ellos tenían que apartar este cordero. Todo esto es sombra de Cristo. Tenían que apartarlo. Jesús estuvo 18 años apartado. Ellos tenían que, el día 14, al atardecer del día 14, tenían que sacrificar este animal, comerlo asado con panes sin levadura y hierbas amargas, y por esa única vez tenían que untar los postes de la casa y el dintel de la casa con la sangre de ese cordero. La celebración de la Pascua no se iba a hacer de nuevo de esa forma. Solamente en esa vez se debían pintar los dinteles o los postes y el dintel de la puerta. Y lo comeréis así, dice el libro de Éxodo 12:11. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis
apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. De ahí el significado del nombre Pascua, pasar por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ese día que se reunió Jesús con sus discípulos, entonces iban a celebrar la Pascua. Ellos no sabían nada de la cena del Señor. Nunca se había hecho. Cada año los judíos, después de esta vez, debían celebrar la Pascua todos los años en el día 14 del mes de Aviv, el mes de Nisan, que era el primer día del calendario judío. Todos los años debían celebrarla en un recordatorio de cómo Dios lo había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Permítanme hacer un pequeño recuento, ir un poquito más atrás, acerca de cómo se origina esto. Jacob, usted se recuerda de Jacob, Israel, tenía 12 hijos que eran las 12 tribus de Israel. Uno de ellos fue vendido por sus hermanos como esclavo a los madianitas. Allí Potifar lo compra, lo lleva a su casa, su mujer se enamora de él, trata de seducirlo. José se niega a acostarse con la esposa de su amo, de su señor. Ella lo calumnia, cae preso. En la cárcel llegaron el copero del rey, el panadero del rey, y José les interpreta un sueño a cada uno de ellos. El sueño se cumple, uno de ellos es dejado en libertad, el otro es ahorcado, pero la Biblia nos dice que este hombre, el copero del rey, que fue puesto de nuevo en su posición, en su lugar, se olvidó de José. 2 años después, el faraón tiene un sueño y el copero se acuerda que había un hombre en la cárcel que le había interpretado el sueño y que se había cumplido tal cual. Faraón manda a llamarlo. José interpreta el sueño que tiene el faraón y Faraón lo pone como primer ministro de Egipto, como gobernador, como administrador. El sueño consistía en que iban a venir 7 años de abundancia. De allí viene el dicho popular de las vacas flacas. Y vendrían después 7 años de abundancia primero y 7 años de escasez. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Debido al hambre que hubo, su familia descendió a Egipto. Vino a Egipto su padre, sus hermanos, y él lo comunicó al faraón y le asignaron unas tierras en Egipto, la tierra de Gosén. Allí estuvo Jacob y su familia. Al cabo de los años, pasaron cerca de 70 años, después fallece José, pero para entonces el pueblo de Israel, estos 70 personas que habían descendido a Egipto, se multiplicaron demasiado, crecieron, abundaron los hebreos. Y después de muerto José, vino un faraón
que no lo conocía ni a él ni a su familia, y tuvo temor de este pueblo. Dijo, estos son muchos, son muy fuertes, si tenemos guerra contra otros, ellos se van a aliar a nuestros enemigos, entonces subyuguémoslos. Y eso fue lo que hicieron. Los subyugaron y durante 430 años permanecieron allí hasta que Dios levanta un caudillo, Moisés, para que viniera a libertar al pueblo de Israel. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, tú tienes la tarea de libertar a mi pueblo, porque yo he escuchado su clamor, pero el faraón no los va a dejar ir. Dios envió, como usted sabe, 10 plagas a Egipto, que era un ataque directo a los dioses que ellos tenían. La última de esas plagas era la muerte de todo primogénito. La muerte de los primogénitos no era solamente para los egipcios, sino para todo ser vivo. Pero había una forma de escapar de la muerte, y era que cada familia tomara un cordero, lo sacrificara, y que con la sangre de ese cordero marcara sus puertas, que durante esa noche no saliera nadie fuera de su casa, para que cuando pasara el ángel trayendo muerte a Egipto no sufrieran pérdida ellos. Si ellos obedecían y permanecían en las casas, nada le iba a pasar. Hoy día nosotros no tenemos que marcar las puertas de nuestra casa. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Cordero Pascual y la sangre esa protegió al pueblo de Israel para que no sufrieran muerte, así también nosotros hemos sido marcados con la sangre del Cordero. Cristo, dice el apóstol Pablo, es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros, y su sangre nos redimió. No necesitamos ahora marcarnos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 25, les dice Dios, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El pueblo de Israel cumplió con esa tarea de traspasar a todas las generaciones la celebración de la Pascua, al punto que ese día en la noche, cuando Jesús estaba con sus discípulos, iban a celebrar eso. La Pascua, que se había transmitido de generación en generación, y los padres se habían encargado de inculcársela y enseñársela a sus hijos. Todos sabían lo que era la Pascua. La cena del Señor fue instituida después de la Pascua. Jesús manda a Pedro, hagan los preparativos, y después en la noche va Jesús con los 12 a ese lugar, a ese aposento que ya estaba preparado. Y cuando se sentaron a la mesa, dice Marcos 14, 18, mientras comían, ¿qué comían? La Pascua, porque eso estaban celebrando. Mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Ahora, siguiendo con el hilo de lo que pasó esa noche, vemos que todos los discípulos se sorprendieron cuando Jesús les dice que uno de ellos los va a entregar esa noche. Incluso Judas se acerca a Jesús y dice en Mateo 26, 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo,
¿soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ahora leemos esto mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 26, y dice Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Recuérdense que estaban comiendo la Pascua. Todavía no entraban a la cena del Señor. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Después de que Judas sale del aposento, Jesús instaura la cena del Señor. Amén. ¿Y lo hace con quién? Con los verdaderos discípulos. No participa Judas allí. Jesús mismo había dicho, todos ustedes están limpios por las palabras que yo les he hablado. Todos estaban limpios menos uno, le dijo. Hablando de Judas. Gloria a Dios, es verdad. La cena del Señor es una conmemoración donde deben participar los hijos de Dios. Es una celebración para nosotros, para sus hijos, porque allí conmemoramos el sacrificio que se hizo por nosotros. Amén. Si nosotros no hemos creído en ese sacrificio, entonces difícilmente podríamos participar de algo que no nos ha afectado. Amén. El pueblo de Israel celebraba la Pascua porque ellos habían sido librados. Amén. Y miraban porque apuntaba hacia el Mesías prometido. Amén. De cualquier forma, la Pascua y la cena del Señor apuntan hacia la cruz. Uno hacia el futuro, nosotros hacia atrás, viendo el sacrificio que fue hecho. Y mientras comían la Pascua, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Los elementos con los que Jesús instituyó la cena del Señor fueron pan y vino. Allí no había cordero asado, no había hierbas amargas, porque esa era la Pascua. Pan y vino. Entonces tenemos en primer lugar de los elementos el pan sin levadura. Jesús mismo se identificó en muchas ocasiones con el pan que había descendido del cielo. Él le dijo a la gente que lo escuchaba en el libro de San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Jesús en ese momento toma pan y lo partió. Partió el pan y se lo da a los discípulos y les dice, esto es mi cuerpo. ¿Se entiende? Que está hablando en sentido figurado. Su cuerpo estaba ahí. Jesús estaba comparando ese pan quebrado con su cuerpo que iba a ser molido. Así va a ser molido mi cuerpo. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Destrozado. Por eso rompe el pan y lo da a sus discípulos. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si usted pone atención en el versículo 35 de San Juan 6 que leímos recién, Jesús dijo lo que significaba comer el pan. Dijo que el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Por lo tanto, comer el pan era creer en él. El
El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios. Los judíos se preguntaban, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahora Jesús le estaba diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si ustedes comen, si ustedes creen en mí. Vuestros padres comieron el maná porque Dios los alimentó durante 40 años en el desierto y les dio maná. Era una especie de escarcha que caía y la gente tenía que recogerla y esa la llevaba a su casa y la amasaba, con eso hacía pan. Pero el maná los alimentó durante 40 años. Pero finalmente Jesús le está diciendo, pero ellos perecieron, murieron de todas formas. Pero si alguno come mi carne, si alguno cree en mí, si alguno asimila mis enseñanzas, este vivirá para siempre. Aleluya. Es verdad. Jesús se ofreció como el Cordero de Dios, no para librarnos de la esclavitud de Egipto, aunque sí estábamos todos nosotros esclavos de una u otra manera, esclavos de los vicios, esclavos de la pornografía, esclavos del adulterio, de la drogadicción, esclavos de un montón de cosas. Pero Cristo nos libertó de la esclavitud, del pecado en la que estábamos nosotros. Tal como un día lo hizo con el pueblo de Israel, rescatándolo de la esclavitud. Los hizo pasar por el Mar Rojo a ellos y los llevó a una tierra prometida. Nosotros también, la Biblia nos dice que somos peregrinos, que somos advenedizos en esta tierra, que estamos de paso simplemente. Él nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos y nos ha sustentado todo este tiempo camino a la tierra prometida. Él nos ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo, donde estemos todos nosotros con Él un día, donde nos vamos a gozar en su presencia. El apóstol Pablo dice, en vista de aquello que Dios ha hecho, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, la mesa del Señor. Ahora podemos sentarnos a la mesa del Señor. Pero ¿cómo debemos hacerlo? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Ahora nosotros sentémonos también a la mesa, podemos hacerlo con libertad, pero sin levadura, sin pecado en nuestras vidas. Limpiémonos de la vieja levadura. Amén, amén. Gloria a Dios. En vista del sacrificio que se hizo y del costo que tuvo, el hecho de que nosotros podamos participar de la mesa del Señor. Recuerden ustedes cómo lo dijo Isaías con respecto a Cristo en su visión. Cómo él vio al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Subirá, dijo Isaías, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Cuando Jesús estaba partiendo el pan, estaba hablando de eso, de que su cuerpo iba a ser molido de tal forma que Isaías dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pablo dice: sentémonos entonces hoy a la mesa. No con la vieja levadura. La levadura es sinónimo en la Biblia de pecado. En la mayor parte que la Biblia habla de la levadura, hace referencia al pecado. Ahora, en la Pascua, ¿qué se comía? Cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Quién es nuestra Pascua? Dice Pablo ahora. Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Ahora coman la Pascua, dice el apóstol, pero sin levadura, sin pecado, sin malicia. Y por eso también el llamado que nos hace la Biblia a examinarnos a nosotros mismos. A que cada uno examine su vida, su caminar, porque la vieja levadura representa las cosas en las que vivíamos antes de venir a Cristo. Nuestra manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. No hay nada bueno en él. Un día antes de celebrar la Pascua, el pueblo de Israel debía buscar en todo el territorio que no hubiera, porque celebraban la fiesta de los panes sin levadura, y entre medio estaba la Pascua. Y ellos debían buscar en todos lados que no hubiera rastro de levadura en ninguna parte. De hecho, un padre de familia tenía que tomar una lámpara y buscaba en todos los rincones de su casa para que no hubiera rastro de levadura, ni pan liudado, nada de levadura en la casa. Así tenían que celebrar la Pascua, porque eso es sinónimo de pecado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos, para que no seáis juzgados por Dios, o cada uno pruébese a sí mismo. Examínese, vea su vida, su relación con Dios, su relación con sus hermanos, su comunión con los hermanos, y participe así de la cena. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiero hacer un punto allí, pero les dije que no me iba a enfocar en 1 Corintios 11. Pero cuando habla el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio acerca de participar de la cena de forma indigna, era porque ellos habían tomado esa ordenanza dada por el Señor de una forma muy liviana. Ellos se juntaban y comían entre ellos, y el apóstol les recrimina que muchos de ellos se emborrachaban incluso, y después querían participar de la cena del Señor. Y el apóstol le dice: eso no es participar de la cena del Señor, porque lo están haciendo de forma indigna, no están discerniendo, no disciernen lo que están haciendo, no examinan, no toman en consideración lo que costó el sacrificio de Cristo para que ustedes se sienten a la mesa de esa forma. Por eso se lo decía a ellos, a los hermanos de Corintio, porque no se examinaban. Dios, nosotros sabemos que es un Dios celoso, y Dios no nos quiere compartir a nosotros, ni con el mundo, ni mucho menos con Satanás. Dios quiere asomada para Él. Por eso el apóstol Pablo también le decía a los hermanos de Corinto: la copa de bendición que bendecimos, hablando de la copa que nos servimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, no podemos participar con el Señor en la cena y vivir en pecado. Amén. Y estar practicando el pecado en nuestras vidas. No podemos hacerlo. Por esa causa, dice el apóstol Pablo, hay muchos debilitados entre ustedes, hay muchos enfermos y incluso hay algunos que duermen, que han muerto. Porque participan sin discernir lo que están haciendo. Ayúdenos, Señor. En segundo lugar, para terminar ya, tenemos el segundo elemento, que es el vino. El vino representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Mateo dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed todos de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los elementos de la cena del Señor son simbólicos. Y digo simbólicos porque tienen una representación igual, como lo vemos en la Escritura, pero la Iglesia Católica en un momento tomó esto de una forma literal, con la doctrina de la transubstanciación. Y ellos postulan que estos elementos, la sangre, el vino y el pan, se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Amén. En el momento de la Eucaristía. Pero esto no es lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo. Su cuerpo estaba ahí. Amén. Cuando le dice: tomen de la copa, le pasó una copa y su cuerpo estaba allí. Cristo derramó su sangre para comprar nuestra salvación. Todos nosotros sabemos que era tal la gravedad de nuestra rebelión, de nuestro pecado contra Dios, que no había ningún precio que se pudiera pagar por el rescate de nuestras almas. No había un precio. Era tal el valor que la única forma de compensar esa deuda fue que Dios enviara a su único hijo, a su Hijo amado, por rescate de nuestras vidas, que muriera en una cruz y que a través de ese sacrificio y la fe depositada en ese sacrificio nosotros pudiéramos tener salvación. Así lo dice el apóstol Pedro: nuestra deuda era impagable, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Amén. Palabra de Dios para todos traduce este texto así: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin manchas. La sangre era necesaria para la remisión de los pecados. El autor de Hebreos dice que, según la ley, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se cancelaba ninguna deuda. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el derramamiento de sangre como un medio para perdonar los pecados de su pueblo. Dios lo estableció así.
como una figura de aquel que daría su sangre en la cruz. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Si no había sacrificio, no había remisión de pecado. No había expiación. Por eso Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación, lo que hizo posible la misericordia de Dios, o que Dios fuera propicio a nuestra necesidad. Fue Él, Cristo, dice el apóstol Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación era eso, era un medio por el cual el pecado era cubierto o era remitido. Pero fíjense ustedes que cuando Juan ve a Jesús allí en el Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no solamente era como en la propiciación, que sería cubierto el pecado, sino que Él lo quitaría del medio, de forma que no nos afectara. Entonces, dice el libro de Mateo que leímos al principio, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Desde allí hasta ahora Dios ha hermoseado a su novia, a su amada. Él se ha preocupado de lavarla, de limpiarla, de prepararla para presentársela a sí mismo, una novia que no tenga mancha ni arrugas. Y Dios lo ha hecho con nosotros. Se ha encargado todo este tiempo Dios de perfeccionarnos, de moldearnos, de quebrarnos, de restaurarnos, de sanarnos. Dios ha ido hermoseando a su amada todo este tiempo. Y por esa razón dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había algo que lo fortalecía para soportar ese dolor terrible y esa agonía que estaba padeciendo en ese lugar. ¿Qué podía ver Jesús allí? Habían soldados que estaban burlándose de él, lo estaban escarneciendo, otros meneaban la cabeza, algunos echaban suerte sobre su ropa. ¿Qué podía darle fortaleza al Señor si cuando miraba allí veía que muchos de sus discípulos estaban alejados, se habían ido por temor? La gente le injuriaba y le decía, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Pero el autor de Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio. La vergüenza la sufrió Jesús porque algo vio allí en la cruz. Porque algo vio en la cruz. Y Isaías, en su visión de este cordero inmolado, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá descendencia, verá el fruto de su sacrificio. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba mirándonos a nosotros. Dios nos vio a nosotros allí, que ese sacrificio un día tendría su fruto y daría su recompensa. Y dijo, yo no beberé más de esta copa hasta el día que la beba en el reino de los cielos con todos vosotros. El Señor está esperándonos para un día sentarse a la mesa con nosotros, con su amada, aquella que fue lavada y que fue limpiada en su sangre. Y así lo hará el Señor un día. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor
Y cada uno de nosotros puede examinarse, hermanos. Tenemos la facultad, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y podemos examinarnos y así participar de esto tan hermoso que es. Padre, te damos gracias.